¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos nuestra conexión global de día miércoles, como siempre analizando el hecho más importante en materia internacional, y para nosotros esta semana fue la proclamación como presidente de Perú de Pedro Castillo después de 43 días de realizada la segunda vuelta contra Keiko Fujimori, que había presentado más de 250 requerimientos, impugnaciones al Tribunal Electoral de Perú, pero ninguna de estas acciones finalmente tuvo respuesta, así que la líder de la derecha finalmente tuvo que reconocer su derrota. Sin embargo, continuó acusando un supuesto fraude electoral que por lo menos las autoridades electorales en Perú no vieron. Bueno, ¿qué se viene ahora para este país con un presidente que no viene de la clase política tradicional? Un presidente que por primera vez no nació y no viene de Lima, la capital donde se concentra el poder político. Obviamente son muchos los desafíos que va a tener este profesor de 51 años de la localidad de Cajamarca, específicamente de la zona de Chota, es donde viene Pedro Castillo. A continuación, Laura Soto nos cuenta más el perfil de quien el próximo 28 de julio va a ser el nuevo presidente de Perú. 43 días tuvo que esperar para finalmente celebrar su victoria. Pedro Castillo oficialmente se convirtió en el presidente electo de Perú. En este momento llamo a la más amplia unidad del pueblo peruano. Los peruanos sí podemos. Ninguna de las acciones presentadas por Keiko Fujimori para anular los resultados fueron tomadas en cuenta por el Jurado Nacional Electoral, y la líder de Fuerza Popular tuvo que reconocer su tercera derrota consecutiva en una presidencial. La verdad va a terminar de salir a la luz de todas maneras. Hoy se ha legalizado un fraude electoral, por lo cual los peruanos no vamos a dejar que suceda. Todo el pueblo peruano está alegre, satisfecho. Se viene el cambio, pueblo peruano. Es el polarizado país que deberá comandar este profesor rural de 51 años y dirigente sindical de izquierda. Nacido y criado en el departamento de Cajamarca, en la Sierra Norte de Perú, una de las zonas más pobres del país a pesar de sus ricos yacimientos minerales. Lugar donde no solo ha sido maestro por 24 años, sino también rondero. Yo sé lo que es rascar una olla para compartir y darle alimento a mis hijos. Yo sé barrer una escuela donde no hay un personal de servicio. Castillo salió del anonimato en 2017 tras dirigir una masiva huelga de profesores. Sin cargos de elección popular, se presenta como un político nuevo y limpio de la corrupción que ha manchado a casi todas las instituciones del país. Su discurso cautivó a las zonas rurales y humildes de un Perú olvidado por la clase política tradicional. La desatención por la indiferencia del Estado. Hemos tomado decisión para votar por señor Pedro Castillo Terrones. Nosotros nos sentimos olvidados, abandonados por el gobierno de turno que están ahorita, lo que son los de la derecha. Pero ahora esperamos que un nuevo presidente nos pueda atender. Diferencia que marcaría con su llamada economía popular con mercados. Castillo propone nacionalizar empresas estratégicas, principalmente del sector minero. Además, defiende una mayor presencia estatal y el proteccionismo. Esto rompería con el modelo liberal que ha mantenido Perú durante décadas. ¡Se acabó el saqueo! ¡Se acabó el robo! Reformas estructurales que pretende llevar a cabo con una asamblea constituyente. Su plan de gobierno no ha sido el único blanco de las críticas. Fujimori acusó a Castillo de tener relación con miembros activos de Sendero Luminoso. Aunque el golpe más duro vino de su propio partido cuando su fundador fue imputado por casos de corrupción. No somos chavistas, no somos comunistas, no le vamos a quitar sus propiedades a nadie. Su admiración por figuras como Hugo Chávez, Rafael Correa o Evo Morales fue aprovechado por sus contrincantes para advertir que su gobierno convertiría a Perú en una nueva Venezuela. Que los peruanos no vamos a permitir que Pedro Castillo y Vladimir Cerrón conviertan al Perú en Cuba o en Venezuela. Los cobardes comunistas que se queden fuera del país, no los queremos en el país. En primer lugar, gracias a Dios por... Católico y conservador en lo valórico, Castillo está en contra del aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario y la legalización de la marihuana. Estamos haciendo una convocatoria a todos los técnicos, a las personas más distinguidas y comprometidas con el país, personas que también no son políticos.
Así planifica Pedro Castillo su gabinete, junto al cual llegará a Palacio Pizarro el próximo 28 de julio, cuando Perú cumpla 200 años de independencia. Bueno, y ahora tomamos contacto con Jimena de la Quintana, corresponsal de CNN Español en Lima, para que nos cuente cómo se está viviendo por estos días en Perú. Primero, Jimena, preguntarte si ha bajado un poco la tensión después de la proclamación de Pedro Castillo. Vimos días, semanas muy tensos, especialmente en la capital Lima, con incluso enfrentamientos entre partidarios de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo. ¿Cómo está el ambiente hasta ahora en Perú? Hola Mario, ¿cómo estás? Bajo la tensión, sí, no se han producido protestas ni marchas tras la proclamación de Pedro Castillo. Lo que yo te quiero contar ahora es que nosotros estamos en la parte de atrás de Palacio de Gobierno. Esta entrada es la que se conoce como la de Desamparados. Por aquí acaba de entrar el presidente electo Pedro Castillo a reunirse con el presidente Francisco Sagasti, el presidente interino Francisco Sagasti, porque, Mario, lo que vive ahora el Perú es un periodo de transición mucho más corto que el que se suele vivir tradicionalmente, justamente por la demora en la proclamación de Pedro Castillo. Recordemos que el Jurado Nacional de Elecciones estaba resolviendo las solicitudes de nulidad de mesa que había presentado en su momento Fuerza Popular, partido que denunciaba que se había cometido un fraude por parte del entonces candidato Castillo. El Jurado Nacional de Elecciones estaba resolviendo estas solicitudes de nulidad y por eso se demora en proclamar a Castillo presidente. Pasa de hecho más de un mes desde que se realizó ya la segunda vuelta. Se le proclama el lunes y a partir del lunes, ya proclamado presidente, empieza este periodo de transición. Termino volviendo a la pregunta que me hiciste al principio. Si bien no hay marchas o no ha habido, no se han dado ni marchas, ni protestas, ni ningún tipo de manifestación tras la declaración o la proclamación de Castillo como presidente electo, sí te puedo decir que conversamos con un grupo de simpatizantes de Fuerza Popular que están apostados frente al Palacio de Justicia en carpas hace ya varias semanas, y lo que dijeron ellos es que si bien no pertenecen al partido Fuerza Popular, sino a colectivos civiles independientes, más allá de lo que haga Fuerza Popular, ellos sí iban a seguir protestando y marchando. Sin embargo, hasta el momento eso no se ha producido. Mario, regreso contigo. Jimena, se ha hablado algo respecto al gabinete. ¿Cuáles son los nombres que van a acompañar a Pedro Castillo? Se suponía que dentro de estos días ya tenía que fijar más o menos cuál iba a ser su gabinete de cara a esta asunción el próximo 28 de julio. Sí, claro. Se dijo que ya se tenía el gabinete elegido. Eso fue lo que dijo un representante de Perú Libre, pero aún no se ha dado a conocer los nombres públicamente de los integrantes de este gabinete. Es justamente lo que se está esperando, porque el perfil de estas personas nos daría una idea respecto a las primeras decisiones a tomar por parte de Pedro Castillo y si estas decisiones estarían más alineadas al ideario de Perú Libre, que fue el plan de gobierno que presentó al Jurado Nacional de Elecciones, o más bien a un discurso más moderado de Castillo que se ha ido o que él ha ido divulgando ya las últimas semanas. No vamos a saber un poco sobre estas primeras acciones a tomar y sobre, por dónde irían las mismas hasta conocer el perfil de estas personas que van a formar parte de su gabinete, lo que no se sabe aún, como te lo decía hace un rato. Sí, Jimena, y bueno, Keiko finalmente reconoció su derrota. ¿Cuál es el futuro para esta líder de la derecha allá en tu país? Tiene que enfrentar procesos judiciales todavía. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el proceso en su contra? Ella dijo que la proclamación de Castillo era ilegítima, pero que reconocía los resultados. Eso por un lado. Por otro lado, sí, Keiko Fujimori fue investigada en realidad por la Fiscalía. La Fiscalía solicitó 30 años de prisión para ella en medio de la investigación que se le realiza por lavado de activos en el contexto de las investigaciones también por el caso Odebrecht en Perú.
esta solicitud de 30 años de prisión preventiva tendrá que resolverla, se tendrá que resolver en un juicio. Es decir, este es el pedido que hace la Fiscalía, lo cual no quiere decir necesariamente que el juez, quien lleve a cabo el juicio que aún no se ha iniciado y que debe iniciarse, lo acoja o no. Veremos finalmente qué es lo que pasa en un juicio, si él mismo determina que ella es culpable o inocente y qué es lo que pase. Pero repito, este juicio no se ha iniciado. Lo que terminó fue la investigación fiscal en su contra, pero el juicio todavía no se inicia. Jimena, y para terminar, muy breve, ¿cuál es el Congreso que va a recibir finalmente a Pedro Castillo? Sabemos que el Poder Legislativo ha sido muy importante, muy protagonista en los últimos años, de hecho, vacando a presidentes y tomando otro tipo de decisiones. ¿Cómo es el Congreso que va a acompañar a Pedro Castillo en su gobierno? Pedro Castillo no tiene mayoría en el Congreso, por lo tanto el margen de acción que tenga el gobierno entrante obviamente tiene que ver con las coaliciones, con los acuerdos que eventualmente pueda lograr el gobierno de Pedro Castillo, es decir, el Partido Perú Libre con el legislativo, con el nuevo legislativo que se va a instalar en días. Ahora es importante decir lo siguiente: Alex Paredes, que es congresista electo por parte de Perú Libre y vocero de la bancada de Perú Libre en el Congreso de la República, ha reconocido que la Asamblea Constituyente, que es la que pretende redactar la Constitución, porque recordemos que lo que quiere Pedro Castillo, lo que ha propuesto Pedro Castillo es cambiar la Constitución, dice que, este señor Paredes dice que la opción para lograr la Asamblea Constituyente es realizar cambios en la Constitución actual, pero para realizar cambios en la Constitución actual obviamente se tiene que lograr una votación determinada en el Congreso de la República, pero ya algunos congresistas se han manifestado respecto a la posibilidad de una Asamblea Constituyente y han dicho que por el momento no es un tema, digamos, que ellos vean viable tocar, al menos al principio del gobierno de Pedro Castillo. Así que si él podrá o no cumplir su promesa de cambiar la Constitución está en gran medida en manos del Congreso de la República y de los consensos, como digo, que vayan a lograr. De hecho, acaba de sacar un comunicado Avanza País, que es la bancada de Avanza País, que pertenece al partido de Hernando de Soto, y ha dicho que invocamos a las fuerzas políticas elegidas a firmar una coalición para la gobernabilidad democrática con el objetivo de elegir una mesa directiva que defienda el equilibrio de poderes. Esta coalición, termino con esto, también tendrá la tarea de impedir que se realice una asamblea constituyente que solo busca perpetuar en el poder a un grupo ligado a ideologías marxistas y leninistas. Es decir, la oposición en el Congreso de la República se inició ya, aún sin haberse instalado el Congreso y aún sin haber llegado Castillo todavía al cambio de mando. Jimena La Quintana, muchas gracias por este contacto, te mando un abrazo y que estés muy bien. Un abrazo, gracias. Bueno, y Perú ha sido un país que en los últimos años, en los últimos 20 años, ha tenido varios presidentes a cargo del país, la mayoría o quizás todos ellos involucrados en casos de corrupción desde la era del fin de Alberto Fujimori, partiendo por Alejandro Toledo, que gobernó entre el año 2001 y 2006. Él actualmente se encuentra en Estados Unidos y de hecho la justicia peruana ha solicitado su extradición porque está acusado de tráfico de influencias y también de lavado de activos como parte de la investigación de los sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht en Perú y del caso conocido como Ecoteva. A continuación tenemos a Alan García, el fallecido presidente que, recordemos, se quitó la vida. También estuvo acusado por sobornos, también había sido solicitado por la justicia de Estados Unidos al Perú, vinculado también a el pago de por lo menos 24 millones de dólares que habría recibido por parte de también la constructora brasileña Odebrecht. También estaba involucrado en contratos irregulares del Metro de Lima y también de la carretera interoceánica. Después, Ollanta Humala, que incluso estuvo en prisión preventiva junto a la primera dama Nadine Heredia, otro presidente que incluso postuló a las últimas elecciones presidenciales, que está involucrado todavía en casos de corrupción. Habrían recibido 13 millones de dólares, tanto él como su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, para su campaña presidencial, para sus dos campañas presidenciales. Después tenemos a Pedro Pablo Kuczynski, 2016
2016 al 2018. Un presidente que había sido ministro de Economía de Alejandro Toledo y que también estuvo involucrado en casos de corrupción. Tras estos actos, PPK finalmente dio un paso al costado y dio paso entonces al gobierno de Martín Vizcarra, que además de haber también estado involucrado en casos de corrupción, también fue protagonista de un escándalo por la vacunación anticipada que recibió el ahora expresidente de Perú, saltándose la fila, obviamente, algo que generó mucha indignación, sobre todo en un país tan afectado por la pandemia. Bueno, vamos a seguir hablando sobre estos temas, específicamente lo que le depara en el futuro a Pedro Castillo. El próximo 28 de julio va a asumir la presidencia y vamos a tomar contacto con Sigrid Bazán, congresista de Juntos por el Perú, además periodista. Sigrid, muchas gracias por estar con nosotros acá en CNN Chile, en Conexión Global. Y primero quería preguntarte cuál es el futuro o cómo ves o cómo proyectas el gobierno de Pedro Castillo, sobre todo en un país donde el Congreso está muy fragmentado, donde esta última elección, en la segunda vuelta, mostró un Perú también bien polarizado, con una diferencia de votos casi de 44.000 votos sobre Keiko Fujimori. Está complejo igual para Pedro Castillo gobernar en tu país. Sí, muchísimas gracias por el espacio y sin duda lo que dices es bastante cierto, ¿no? La polarización de esta segunda vuelta se va a traducir sin duda al Congreso de la República, en donde las dos bancadas más numerosas son precisamente la de Fuerza Popular y la de Perú Libre, el partido de gobierno. En ese sentido, ¿cómo hacer para que Pedro Castillo pueda tener la gobernabilidad y el sostén democrático? Parte también por tener un balance de poderes, ¿no? Nosotros ahora mismo, en menos de una semana, vamos a elegir una mesa directiva, vamos a elegir al presidente o la presidenta del Congreso y en esta mesa directiva pues se ha estado dialogando y se va a tener que dialogar entre los distintos partidos políticos que conforman el poder legislativo. Estamos hablando de 10 bancadas, es decir, 10 fuerzas parlamentarias representadas en nuestro poder legislativo. Entonces creo que nuestra primera labor va a ser a raíz de las coincidencias y quizá incluso poniendo a un lado las diferencias, pues sumar a que haya estabilidad, a que haya una transición y una transferencia que además se ha dejado esperar muchísimo. Hemos tenido que esperar casi 2 meses para la proclamación del presidente de la República, ¿no? Sí, Sigrid, y en ese sentido, ¿cuáles son las coincidencias que Juntos por el Perú tiene con Perú Libre, el partido de Pedro Castillo? Yo sé que hay muchas diferencias también, pero partamos por las similitudes o qué compartes del programa de Pedro Castillo y del partido Perú Libre. Sí, como bien dices, nosotros postulamos separados. Nuestra candidata a la presidencia, Verónica Mendoza, no llegó a la segunda vuelta, pero tenemos de alguna manera una lista de propuestas que compartimos con el profesor Castillo, que él asumió dentro de un compromiso que fue públicamente, digamos, anunciado en la segunda vuelta y por ello también el apoyo. En este compromiso, los puntos de coincidencia sobre todo confluyen en el proceso hacia una asamblea constituyente. Este es el gran debate que arranca en Perú, que ya hemos tenido antes, pero que hoy en día se pone sobre la mesa con un gobierno además del pueblo, de la gente, de izquierda popular, de un maestro, de Chota, ¿no? De Cajamarca en específico, no de la capital como suele pasar en las segundas vueltas. Y sin duda este proceso de la Asamblea Constituyente también ha mirado procesos como el chileno y otros en Latinoamérica y en el mundo para poder finalmente acabar con esta constitución que es producto además del régimen dictatorial de Alberto Fujimori. Es decir, nuestra constitución del año 93 se produce en medio del autogolpe, en medio de una toma de los poderes, digamos, del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, compra sistemática de los medios de comunicación, y es una constitución que además la han redactado en su mayoría hombres y en su mayoría fuerzas, pues, de alguna manera alineadas a ese régimen. Hoy en día tenemos un Perú distinto, pero con las mismas desigualdades que no se han podido solucionar y que no encuentran una respuesta o una representatividad en esta Carta Magna, así que ese proceso es el que nos ha unido a Perú Libre y a Juntos por el Perú, y el que está además empezando a calar quizá, ¿por qué no avanzar diciéndolo en otras fuerzas del Congreso? Y ojalá que pase por el Congreso también esta iniciativa, ¿no? Sí, Sigrid, tú hablabas de un Perú nuevo, estamos hablando de nuevos derechos que está exigiendo la ciudadanía, y ahí te quiero llevar al punto de los temas valóricos o los temas de derechos. Yo creo que hay muchas diferencias quizás entre tu visión y la que tiene un Pedro Castillo, que por ejemplo no está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, no está a favor del aborto. ¿Cómo lidiar con esos temas que
como tú dices, son importantes en una sociedad moderna. Mira, yo creo que una de las cosas que más ha pesado en las negociaciones, en el diálogo con el profesor Castillo, es que es un hombre que ha sabido escuchar. Nos hemos sentado, quien te habla, y en general también representantes de Juntos por el Perú, y también, por supuesto, Verónica Mendoza, quien dirige y ha dirigido toda esta campaña, para conversar sobre esos temas, y entendemos que también en el marco de una asamblea constituyente deben confluir esas voces. El profesor Castillo además está recibiendo, y no había de repente tenido contacto constante con organismos de personas con discapacidad, organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGTBIQ, organizaciones feministas que le han planteado una agenda que de repente Perú Libre y no había considerado, o no tenía, ¿no es cierto?, desde un comienzo. Y él ha dicho, bueno, discutámoslo, que la población también se empape de esta situación y veamos cómo ese proceso hace que la ciudadanía forme parte de. Es decir, no hemos encontrado más que puertas abiertas al diálogo en estos temas, y si bien hay diferencias, estas diferencias creo que están de alguna manera dispuestas a rediscutirse, a conversarse y a hacer parte de otros sectores sociales, ¿no? Yo creo que en ese sentido el profesor Castillo nos ha dado la garantía que no nos dio más bien la candidata, la siguiente candidata en la segunda vuelta, que fue Keiko Fujimori, que era más impositiva, tenía una agenda mucho más cerrada, venía de 3 campañas, las 3 perdidas, dicho sea de paso, pero con la misma agenda o con el mismo acomodo, ¿no? En el caso de la pandemia, bueno, una agenda bastante más populista en esta oportunidad. Sin embargo, Pedro Castillo sí ha mostrado esa apertura, y es por eso que finalmente además Juntos por el Perú le otorga este apoyo, que hoy en día se traduce al Congreso. Pero nosotros, como Juntos por el Perú, si hubiera una diferencia o alguna diferencia que se mantenga, vamos a seguir como fuerza política. Tampoco menospreciamos el papel que estamos jugando y que hemos jugado en la primera vuelta. Vamos a seguir como fuerza política impulsando estos temas de derechos fundamentales para la ciudadanía, ¿no? Sigrid, y para terminar, después ya de esta tercera derrota consecutiva de Keiko Fujimori, ¿qué crees tú que va a pasar con este sector político que sigue siendo muy importante en tu país, a tal punto de que, claro, Keiko Fujimori ha sido la candidata que de las 3 últimas elecciones que ha avanzado a segunda vuelta, se ha quedado ahí a las puertas de Palacio Pizarro, pero sigue siendo una fuerza política fuerte, influyente en Perú después de esta tercera derrota consecutiva? Mira, yo creo sinceramente, aquí hay un dicho que lo repetimos mucho en el Perú: no hay muertos políticos acá. En realidad, la señora Keiko Fujimori, yo sí creo, a título personal, debería reevaluar su participación política. Sabemos, sí, que más que el fujimorismo, porque además el fujimorismo, en términos de todo lo que ha sido la campaña, ha tenido fluctuaciones en donde ha habido otros candidatos que han podido incluso superar a la señora Keiko Fujimori en votos, pero al final, pues casi al último minuto hubo un reacomodo. Hay un discurso muy conservador, hay un discurso casi fascista de una derecha muy recalcitrante que se ha fortalecido y que tenemos que combatir desde el plano de las ideas, que tenemos que debatir, que tenemos que luchar, digamos, en el imaginario y en lo cultural, socialmente hablando. Entonces, es una tarea que no solo la podemos dar los congresistas o las próximas autoridades, sino también los partidos políticos de izquierda que de repente dejaron esa labor de lado. En el caso del fujimorismo, yo no sé si ahí se convoque a Kenji Fujimori, de alguna manera por algo se le llama fujimorismo, ¿no? Es una familia que lamentablemente, digo lamentablemente porque no le ha hecho bien desde nuestra perspectiva al país, busca, ¿no es cierto?, con nombre y apellido beneficiarse a través de los cargos políticos, pero yo creo que lo que sí tenemos que encauzar es que la ciudadanía pueda mirar agendas sociales más abiertas, más inclusivas, en pro del desarrollo de un país social y medioambientalmente sostenible. Mientras eso podamos encaminarlo, pues estaremos dando la pelea también desde el Congreso y desde la sociedad civil organizada. Sigrid Bazán, congresista peruana, periodista, te quiero agradecer esta conversación con CNN Chile. Te mando un abrazo. Un abrazo de vuelta, María. Muchas gracias. Bueno, y nosotros vamos a hacer y ya estamos de vuelta en Conexión Global. Ahora vamos a conversar con 2 personas que ya son amigos de la casa. Hablamos de Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchas gracias, como siempre, Paz, por estar con nosotros. Y con Carlos Meléndez, académico de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, Carlos, por estar en Conexión Global. Partamos de Paz. Va a ser difícil para Pedro Castillo, sin lugar a dudas, gobernar un país que se demostró en esta segunda vuelta que está completamente fragmentado, polarizado, y con un Congreso que ha sido muy protagonista en los últimos años, que también no tiene la mayoría ahí, Pedro Castillo. ¿Cómo ves o cómo proyectas que va a ser este futuro gobierno de Castillo? Bueno, yo creo que inicialmente enfrenta un escenario muy difícil por las dificultades de gobernabilidad que va a tener y que ha experimentado Perú en los últimos años, ¿no?
con cambios presidenciales, con confrontaciones permanentes entre el Ejecutivo y el Congreso y también con intervenciones muy destacadas del Poder Judicial. Entonces, creo que esto va a suponer distintas etapas. La primera etapa es superar esta situación de la dificultad que genera, si uno piensa, no se ha llevado adecuadamente todo el proceso de transición, que habitualmente es más de un mes, en que se traspasa desde un gobierno a otro, ¿no es cierto? Él tiene una semana. Entonces, lo primero va a ser desarrollar todo eso, armar un gabinete de unidad, como lo ha planteado, dar certeza hacia los distintos sectores político, económico, fundamentalmente del mundo empresarial, que espera de él ciertas señales, pero sin duda yo creo que un desafío fundamental parte ahora con la gestación de este gabinete, que recordemos que tiene que ser validado en el Congreso, no tiene que presentar. Entonces creo que va a enfrentar una situación muy difícil, con una crisis permanente de presiones a la gobernabilidad, en diferentes etapas. Inmediatamente el primer gran desafío es esta conformación de este gabinete. Carlos, es un presidente que por primera vez no viene de Lima, es un presidente que viene de las zonas rurales, de Chota, específicamente Cajamarca. Es el primer presidente de izquierda, podríamos decir, que va a tener Perú. ¿Qué significan estos mensajes, estos simbolismos para los peruanos? ¿Hay optimismo o crees tú que hay más incertidumbre que optimismo en estos momentos en Perú? Simbólicamente la elección de Pedro Castillo es muy poderosa. Es un profesor rural de corta experiencia sindical de una zona postergada, una de las regiones más pobres de Perú, que gracias al voto popular es elegido presidente y entra a la Casa de Pizarro 200 años después de la independencia del Perú. Simbólicamente es muy potente porque no todos los países latinoamericanos pueden ufanarse de llevar a cualquier ciudadano a Palacio de Gobierno, porque estas elecciones han demostrado que cualquier persona en el Perú, independientemente de su origen, de su estatus social, de su poder económico, puede llegar a la presidencia. Y en ese sentido es como un cuento de hadas. Es un cuento de hadas que la varita mágica del anti-establishment tocó al outsider Pedro Castillo. Pero a la vez el cuento de hadas se puede tornar en una pesadilla o en una película de espanto al menos, porque precisamente por su calidad de outsider, él no forma parte de un partido político de manera orgánica. Él fue un invitado reciente del partido marxista-leninista de Perú Libre y no tiene experiencia en la administración pública, no tiene experiencia en gestión, ni siquiera a nivel subnacional. Y él efectivamente, como tú bien mencionas, pertenece al campo de la izquierda, aunque él, digamos que ideológicamente yo lo definiría más como populista que socialista. Él si adscribe algún tipo de ideología, entre comillas diríamos que sus ideas fuerzas son populistas, esta división maniquea del mundo, donde la élite es corrupta y el pueblo es honesto y hay que llevar adelante la soberanía popular. Esos son como sus ideas fuerzas. Él per se no es un dirigente de izquierda, pero está rodeado de un grupo de partidos políticos, algunos más grandes que otros, y un grupo de voluntades y de personalidades de izquierda que obviamente van a hacer inclinar la balanza a un gobierno que efectivamente no estamos acostumbrados los peruanos a tener. Paz, en ese sentido, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos que va a tener Pedro Castillo? Más allá del tema de la pandemia, que sabemos que es obviamente el principal, recomponer también la economía, pero más allá de eso se ha hablado de una nueva constitución. ¿Crees que ese podría ser uno de los principales desafíos o eso básicamente no lo podría llevar a cabo por el poco apoyo que tiene en el Congreso? Yo creo que a pesar de que se plantea muchísimo esto de una nueva constitución y la idea de generar un organismo constituyente, la verdad es que no creo que en este momento en Perú esté el escenario para eso. Él tiene minoría en el Congreso, tiene, ¿no es cierto?, un Congreso muy fragmentado, muy disperso, que además no tiene una oposición cohesionada, porque recordemos,
¿no es cierto?, que Keiko Fujimori, que ejerció la principal oposición, ¿no es cierto?, durante el gobierno de Kuczynski y posteriormente, tampoco llegó con una mayoría. El escenario de la primera vuelta fue muy fragmentado y es el escenario que quedó en el Congreso. Entonces, sin duda, tiene que generar cambios a nivel, una cohesión institucional. Cambios, por ejemplo, como lo que plantea en su programa, de acuerdo a lo que plantea su programa, porque él viene con una base a la que tiene que responder. Un Perú profundo que quiere respuesta y que quiere que él sea un representante. Por ejemplo, se ha hablado mucho de que uno de los principales desafíos es cambiar las condiciones en que están establecidas las negociaciones con las multinacionales que trabajan en las áreas de energía, ¿no es cierto? Muy similar a lo que hizo Evo Morales en Bolivia. Se plantea que es uno de los principales desafíos. Ahora, cambiar la situación en el tema, uno no se espera cambios notables en agenda valórica porque es una persona bastante conservadora, pero sí se espera que asuma una agenda mucho más regionalista, en esta lógica populista a la que hablaba Carlos, porque él proviene de una región como Cajamarca muy contradictoria. Es una de las regiones que están los principales, ¿no es cierto?, yacimientos mineros, pero una de las regiones más pobres del Perú. Y él tiene que responder a esa base, ¿no es cierto?, generando mejores condiciones de vida. Porque, claro, una cosa es la pandemia y lo que ha generado la pandemia, pero la pandemia ha profundizado ciertas deficiencias estructurales que tiene el Perú, que es representativo, ¿no es cierto?, que él ha planteado en su programa y a las que tiene que responder. Porque su llegada al poder, como dice Carlos, en una mirada de un gobierno que no había tenido antes el Perú, genera excesiva expectativa a la que él tiene que responder, sobre todo desde esa base electoral. Claro. Carlos, vamos a la otra vereda. ¿Qué pasa con Keiko Fujimori ya con su tercera derrota consecutiva en unas presidenciales? ¿En qué pie queda finalmente el movimiento Fuerza Popular, el fujimorismo, después de esta derrota? ¿Puede ser también una oportunidad para que se rearme teniendo al frente un gobierno que no cuenta con los apoyos necesarios en lo político? Desde las elecciones de 1990, el fujimorismo ha presentado candidatos casi en todas las elecciones, con la única excepción del año 2001. Y en todas las elecciones no ha bajado del 10% de votos a nivel parlamentario. El fujimorismo es una fuerza política de lo más estable dentro de esta debilidad estructural que tiene el suelo peruano para los partidos políticos. Y Keiko Fujimori ha perdido consecutivamente 3 segundas vueltas, y yo diría que el fujimorismo está en la fase de Keiko Fujimori en su momento más débil, por decirlo de una manera, porque nunca antes ella fue más competitiva en las elecciones anteriores. Y ahora pasó en realidad a una segunda vuelta por la fragmentación del electorado, como bien lo señaló Paz, antes que por mérito propio, por demérito de los rivales. Pero en el campo de la derecha y de la centroderecha en el Perú todavía sigue siendo el mal menor, por decirlo de un modo, y ha sabido articular a un espectro de centroderecha más amplio de lo que solía ser. Si bien es cierto, el fujimorismo ha perdido presencia en el mundo popular, ha logrado acercar a sectores más liberales, como lo que representa los Vargas Llosa, ¿no? Sin embargo, al fujimorismo también le ha salido una competencia. Hay una suerte de derecha más radical que la lidera Rafael López Aliaga, candidato presidencial, que en algún momento se hizo llamar el Bolsonaro peruano. Entonces, digamos que en el campo de la centroderecha, Keiko Fujimori todavía sigue siendo una de las principales figuras, pero hay alguna competencia que le ha salido al frente. Ahora hay una novedad al respecto en el campo de la derecha peruana. Es que no solamente va a ejercer una oposición desde el Parlamento, ha logrado articular, hay hasta 3 grupos políticos que son de derecha en el Parlamento peruano, sino que además tienen capacidad de movilización. Es decir, hace mucho tiempo en el Perú que no se veía una derecha en la calle, una derecha que a través de estas demandas de fraude, que sean legítimas o no, ha logrado articular a un sector de clase media, a militares en retiro, por ejemplo, con cierta capacidad de movilización. Entonces vamos a ver a una derecha articulada no solamente en el Congreso, sino también en la calle,
con una dirigente que es Keiko Fujimori, que va a tener que jugar en dos planos, en el plano político y en el plano judicial, por las investigaciones de lavado de activos que se mantienen todavía. Paz, ¿qué papel cumplen acá las Fuerzas Armadas en Perú? Hubo oficiales en retiro que firmaron cartas para obviamente impugnar esta elección. Hasta Vladimiro Montesinos reapareció nuevamente con un plan para volver a criticar esta elección de Pedro Castillo. ¿Cuál crees tú que va a ser el papel de este sector en un gobierno de izquierda populista, del cual no tenemos mucha información respecto a cómo va a ser? Bueno, yo creo que aquí las Fuerzas Armadas fueron muy claras, dando señales de garantes de la Constitución, ¿no es cierto?, de alguna manera de respaldo al proceso que se está viviendo, de validación a la elección y al presidente legítimamente electo, ¿no? Ahora, hay otro sector dentro de la Fuerza Armada que son exmilitares, ¿no es cierto?, que plantearon, cuestionaron y acusaron, incluso llamaron a generar una segunda vuelta. Ese sector es cuestionado y ahora se está abriendo un proceso incluso para acusarlos de sedición, diciendo que no estaban, ¿no es cierto?, que habían llamado a una sedición. Yo creo que dentro de la Fuerza Armada hay sectores más conservadores, algunos de ellos incluso ahora llegan, por ejemplo, al Congreso a través de Renovación Nacional, el sector más conservador de la derecha, y van a tener representación y van a manifestar, ¿no es cierto?, el sentir de este sector más conservador de la Fuerza Armada. Pero yo creo que las Fuerzas Armadas van a estar acompañando el proceso, porque el escenario de inestabilidad y de falta de gobernabilidad en Perú también las daña profundamente. No podemos olvidar que son Fuerzas Armadas que se vieron muy contrariadas por todo lo que significó la propia gestión de Fujimori en alianza con Vladimiro Montesinos, que generó una lógica de corrupción que afectó mucho a la Fuerza Armada. Ellas vienen saliendo de este proceso, ganando legitimidad dentro de la ciudadanía y no quieren perder esa legitimidad, arriesgándola, involucrándose en procesos, ¿no es cierto?, como el que se convocó por sectores en retiro, sectores más conservadores. Yo creo que van a tener un rol de respaldo, de garante y de acompañar, pero sin intervenir directamente, porque creo que son uno de los sectores más afectados después de todo lo que fue la gestión de Fujimori y Montesinos. Entonces van a tener más cuidado. Pero sí no podemos reconocer, y es importante ver, por ejemplo, estos sectores en retiro que han llegado al Congreso, que van a efectuar una maniobra de representatividad de los sectores más conservadores entre las Fuerzas Armadas. Carlos, en el tema más regional, más de América Latina, con la llegada de Pedro Castillo, ¿cómo queda Perú en términos de sus socios acá en América Latina? Pedro Castillo en las últimas semanas se trató de desmarcar del chavismo, dijo que no somos chavistas, no somos comunistas, dijo, obviamente para sacar de la idea a su electorado, a la población, de que ellos no iban a convertir a Perú en una nueva Venezuela, que era obviamente el cuco que siempre meten algunos sectores en elecciones. ¿Cómo queda ahora Perú con Pedro Castillo en la región, con su llegada ya a la presidencia? Sí, eso fue un mensaje sobre todo para el público peruano, de tal manera de que no se le continúe estigmatizando con una izquierda asociada al socialismo del siglo XXI, ¿no? Pero claramente la diplomacia regional de izquierda es un factor clave, va a ser un factor clave en el gobierno de Pedro Castillo. Pedro Castillo, antes de ser proclamado presidente, ya tuvo reuniones con los principales líderes tanto del Grupo de Puebla como del Foro de Sao Paulo. Es alguien muy activo, que ha tenido a nivel internacional, con algunos vínculos importantes con dirigentes bolivianos, y en ese sentido se va a adscribir, digamos, a la tendencia hacia la izquierda dentro de la geopolítica regional. Un dato importante para mencionar es que Castillo podría iniciar una tendencia que podría afectar más, sobre todo a los países de la Alianza del Pacífico.
Como sabemos, la Alianza del Pacífico históricamente, tradicionalmente, ha sido pues dominado por la derecha, por gobiernos que apuntaron a la integración a través del libre mercado. Con la llegada de López Obrador a México, que si bien es cierto ha tenido políticas más pues pragmáticas a nivel económico, pero a nivel internacional, siempre ha estado alineado con gobiernos de izquierda, reconociendo, por ejemplo, el golpe, entre comillas, a Evo Morales, dando su apoyo a Venezuela, y manifestando también su apoyo a Castillo. Digamos que en términos de Alianza del Pacífico, vemos a dos precisamente presidentes populistas que van a empezar a inclinar la balanza en este esfuerzo integracionista. Y esto también llama la atención porque estamos, como se sabe, a puertas de elecciones aquí en Chile. Este año vamos a tener nuevas autoridades en el Ejecutivo, donde obviamente va a haber una competencia entre la izquierda y la derecha. Y el próximo año hay elecciones en Colombia, donde uno de los favoritos precisamente es Gustavo Petro, uno de los dirigentes reconocidos, reconocido como una línea de izquierda bastante notoria y que por lo menos por hoy encabeza las encuestas alrededor de un 30% de las preferencias. Entonces yo creo que con Castillo se podría empezar a inclinar la balanza hacia favor de una geopolítica progresista en la región. Y eso a propósito, Paz, Chile siempre ha sido tema en las elecciones o las campañas presidenciales en Perú, quizás las últimas no tanto. ¿Qué puede esperar nuestro país de la llegada de este presidente? ¿Cómo se podría proyectar algún tipo de relación con Pedro Castillo? ¿O depende mucho, obviamente, del gobierno que el próximo año asuma acá en Chile? Bueno, ahí hay un factor que considerar, como decías Carlos y como dices tú, el tema del nuevo gobierno que asuma y las afinidades también va a ser determinante. Pero durante la campaña Castillo fue muy crítico, por ejemplo, habló de un monopolio del grupo Falabella en Perú, fue muy confrontacional con los grandes grupos económicos chilenos que han invertido en Perú y habló de esta lógica del expansionismo chileno de que Chile estaba en todos lados. Pero es importante ver que en los últimos días ha ido moderando posiciones y es interesante ver, además de lo que dice Carlos, de cómo se va a manejar en Alianza del Pacífico, que es una de las áreas donde tenemos mayor vinculación, por ejemplo, también en el Grupo de Lima, a nivel internacional, nuestro grupo que ha estado en torno a la crisis venezolana. Ahí hay dos señales muy importantes hacia Chile, porque Chile ha liderado también ese proceso, ha estado muy visible tanto en lo que es Alianza del Pacífico como Grupo de Lima. Y en la parte más bilateral es importante lo que se desarrolle en dos áreas. Uno está en los gabinetes binacionales, el último no se pudo hacer por la pandemia, entonces es importante ver qué señales da hacia avanzar en esa línea, porque ambos países en el último tiempo han estado trabajando de manera muy destacada agendas de futuro, por ejemplo, interconexión energética, roaming del norte chileno con el sur peruano. Hay que ver qué continuidad le da a Castillo a este tema, que para Chile es prioritario en la lógica, ¿no es cierto?, de la relación con los países vecinos. Y el otro tema es que no podemos olvidar que estamos en pleno bicentenario del Perú, que se conmemora el 28 de julio. Chile ha buscado tener un rol muy destacado en ese proceso, ha acompañado a Perú, y ahí en esas actividades que ya están programadas, es importante ver qué señales entrega Castillo hacia Chile. Hay una agenda muy amplia en los últimos años, han habido ciertas señales bilaterales que se manejan, ¿no es cierto?, en lo que es la relación entre ambos países, pero también muy importante a nivel regional y sin duda, más allá de lo que haya ocurrido durante la campaña y las declaraciones, lo que espera ahora Chile son ciertas señales también con respecto a los inversionistas chilenos en Perú, que es un factor fundamental para nuestro país. Y como te digo, yo creo que todo está por verse, porque en los últimos días ha planteado cierta moderación y yo creo que va a haber ciertos contrafrenos para lo que pueda generar él con respecto a los inversores extranjeros. Carlos, y ya para ir cerrando, lo comentaba Paz, los temas valóricos, los temas de derechos, ahora no serían prioridad, son muchos otros problemas que tiene también Perú, pero la verdad no ha sido prioridad para ningún presidente en este país. ¿Crees que la sociedad peruana podría empezar a pujar o a presionar más para, no sé, por ejemplo, la aprobación del aborto, la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo?
temas que ya Castillo ha dicho que está en contra, pero podría haber una flexibilización quizás de su postura si es que se levantan estos temas en Perú, ¿o no es prioridad? Sí, lamentablemente desde el punto de vista progresista, los temas que tienen que ver con estos de derechos y valores sociales no son de las preferencias de las mayorías en el Perú. De acuerdo con varias encuestas de representatividad nacional, en estos temas que tienen que ver con la legalización del aborto en casos de violación, matrimonios de personas del mismo sexo, consumo medicinal de algunas drogas como la marihuana, la mayoría de peruanos se ubican en el extremo conservador, ni siquiera en una media, en el extremo conservador. Y en ese sentido, en el temas valóricos, uno tendería a sorprenderse de que, por ejemplo, tanto Castillo como los electores de Castillo, como los electores de Rafael López Aliaga, la derecha conservadora, comulgan en estos temas, que tienen obviamente además consecuencias en términos de políticas de Estado, sobre todo en el tema de la agenda educativa. Entonces, en ese caso, desde ese punto de vista, no creo que existan algunas presiones de parte de la sociedad. Sin embargo, hay algunos aspectos en los cuales puede haber cierto reconocimiento de derechos sociales y donde efectivamente la Constitución, la Convención Constitucional aquí en Chile puede ser un espejo en el cual se están mirando los esfuerzos y los llamados a asambleas constituyentes en el Perú, que si bien todavía son lejanos, está pues en la discusión pública en este país. Y me refiero sobre todo al reconocimiento de los derechos que tienen que ver con lo plurinacional, ¿okay? Así como aquí en Chile existe estos ánimos de poder hacer un reconocimiento de la diversidad cultural que existe en el país, es un tema de que podría empezar, y de hecho ha sido ya adquirido, ya hay una suerte de efecto contagio, entre comillas, que en el Perú estos primeros procesos llamados a procesos constituyentes no tenían el apellido plurinacional en las primeras discusiones y ahora ya lo están teniendo. Y en este último sentido, además, un rol muy importante pueden jugar los aliados de Pedro Castillo, porque si bien es cierto, Pedro Castillo es muy conservador en términos valóricos, su partido político lo es, uno de los aliados, que es Nuevo Perú, es todo lo contrario en esos temas, es bastante progresista, y entonces con una dinámica a favor de temas como la reivindicación feminista, por ejemplo. Entonces yo diría que el empuje y la promoción que pueden tener estos temas va a venir sobre todo de los aliados de izquierda más progresistas que iniciativas propias de un presidente y de un partido oficialista que en estos temas es bastante conservador. Paz Millet, Carlos Meléndez, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros acá hoy día en Conexión Global. Yo los dejo invitados, obviamente, para que el próximo miércoles nos reencontremos para analizar otro hecho que marca la agenda internacional. Ustedes sigan en la sintonía de CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.